Muy buen día, gentil auditorio. Es para mí un gusto encontrarme nuevamente con ustedes en este segmento. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema anterior. Vamos a hablar sobre las diferentes técnicas terapéuticas que manejamos para la salud integral del ser humano. Recordemos que la filosofía del Dr. Bach nos hablaba de dos elementos muy importantes en el ser humano, como son la individualidad y la personalidad. En la personalidad encontramos los rasgos físicos, encontramos también los patrones, los sistemas de creencias mentales y el aspecto emocional, toda la gama de emociones que un ser humano puede experimentar. Y el otro aspecto, el otro componente es la individualidad. La individualidad es la parte fundamental del ser humano, es el núcleo de identidad personal. El Dr. Bach mencionaba que la personalidad es cambiante, es mutable, incluso que con la manera como maneja sus pensamientos y su vida puede llegar a enfermar el cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros estamos en armonía, en equilibrio, esto es muy fácil echar mano de nuestros recursos internos. Nos encontramos precisamente en equilibrio. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de técnicas como son la terapia floral del Dr. Edward Bach. Esta fue el parteaguas. Sin embargo, a partir de este primer sistema vibracional, contamos con otros como son esencias áureas, esencias del Mediterráneo, las flores del altiplano, asimismo con las esencias de Saint Germain. Estas esencias, todas en su conjunto, se han especializado. En un primer momento, las flores del Dr. Bach llegaban al torrente sanguíneo a través de vías salivales, del sistema nervioso y demás. Sin embargo, como ha evolucionado todas estas técnicas y estudios para la salud, ahora vemos que estos paquetes de energía van directamente a lo que es la estructura cerebral a través del sistema nervioso, del torrente sanguíneo y todos estos componentes del ser humano. Entonces, el Dr. Bach también mencionaba que el ser humano enferma porque llega a haber un conflicto entre estos dos componentes que nos hemos venido refiriendo, como son la personalidad y la individualidad. La personalidad, cuando hay un desfasamiento, cuando por un shock, cuando por un impacto emocional, por un susto, una sorpresa, nosotros llegamos a trastornar nuestra estructura de energía, que también ya conocemos esa estructura. En el programa anterior vimos los campos sutiles de que estamos integrados y básicamente es una estructura con polaridades, positiva y negativa. En el momento en que nos ocurren diferentes situaciones de vida es cuando empezamos a desfasarnos y esto genera un bloqueo. Este bloqueo puede localizarse en diferentes zonas del cuerpo, dependiendo de la emoción que lo motive. Por ejemplo, si una persona por X circunstancia hace un coraje, pues básicamente va a hacer que la energía se corte a nivel del hígado. Y el hígado va a dejar de ser nutrido porque no solamente se nutre por la parte de los alimentos, por vía oral, sino también esta estructura de energía que nos circunda en todo el cuerpo va a dar una nutrición energética. Recordemos que en la medida en que nosotros mandamos mensajes a través del cerebro, todo nuestro sistema nervioso está conectado con todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos tristezas, en ese momento vamos a empezar a afectar nuestros pulmones. Cuando nosotros experimentamos miedo, vamos a afectar, si estos miedos se vuelven crónicos, los riñones y así sucesivamente. Pues bien, vamos a hablar en este momento de la primera terapia con que contábamos, que desde 1936, que son las flores de Bach. El Dr. Bach clasificó a su terapéutica en 7 grupos emocionales, como son el miedo, la tristeza, la inseguridad, la falta de intención o de atención a la circunstancia presente. También la clasificó en soledad, angustia, desesperación y sobre todo el estrés. Todas estas emociones son generadas por conflictos externos. Recordemos también que nuestros 5 sentidos
son los filtros que nos permiten captar la realidad. Y esta realidad la llevamos a la mente. Ahí nuestro sistema de creencias, nuestro sistema nervioso van a reinterpretar esta realidad y la vamos a interiorizar y la vamos a generar como algo muy positivo, o como un dolor, o como una sensación de tristeza que nos cuesta mucho trabajo superar. Bien, a partir de ahí vamos a hablar a manera de ejemplo de varias flores. Tenemos una que se conoce como el bisturí del alma. Ya el nombre nos está indicando algo. Cuando nosotros tenemos un dolor tan profundo, tan intenso, pero es de ese tipo de personas que aún teniendo un tema profundo, muy fuerte en el alma, tienden a ponerse una máscara y a través de esta máscara andar por la vida con una expresión de alegría cuando por dentro están teniendo una emoción totalmente opuesta. Y entonces preguntamos, ¿es usted de las personas que oculta sus emociones tras una máscara de buen humor, de que todo está bien? Pues le comento que no es muy conveniente porque hablábamos hace rato de la ruptura del campo energético. Y cuando nosotros estamos por la vida caminando como que no pasa nada y dejamos que esta emoción se vuelva crónica, tendemos a enfermarnos físicamente. Recordemos, según la filosofía del Dr. Bach, que la enfermedad no debiéramos verlo como un problema de salud. La enfermedad está presente ahí para obligarnos a hacer un alto en el camino y a atender aquello que está mal en nosotros. Él se refería a las emociones negativas como defectos del alma. Él no veía que las emociones negativas habría que combatirlas. Él decía que estas emociones estaban como una señal de alarma porque algo no estaba funcionando adecuadamente en nuestras emociones o en nuestro sistema de pensamiento. De ahí que esta terapéutica nos va a servir para reequilibrar estos campos electromagnéticos que antes de tener un problema físico real en cualquier parte del cuerpo, normalmente hay avisos, hay señales como son las emociones, como son los shocks, como son los traumas, como son complejos de inferioridad o bien complejos de superioridad. Inclusive para las personas que tienen este problema de complejo de superioridad, hay una flor que se le conoce como la flor de los aristócratas, porque son aquellas personas que andan por la vida pensando que están por encima de otros y entonces tienen personalidades muy rígidas, tienden a criticar demasiado, tienden a autocriticarse a sí mismos y a hacer una línea muy clara entre lo que es una relación de trabajo y una relación al mundo privado de ellos. Incluso acostumbran también dentro de sus familiares a criticar lo que está bien, lo que está mal, a dar consejos sin que les sean solicitados. Todo esto tiene que ver con la estructura de personalidad y cómo los patrones de energía están interactuando en las personas. Tenemos otro tipo de flor que se conoce como el bisturí del alma. Y a partir de ahí vamos a ver que esta flor nos va a servir para quitar esas emociones fuertes que están siendo instaladas como un patrón vigente en nuestra vida y que nos van a llevar a tener problemas en las interrelaciones humanas, ya sean de trabajo, familiares o sociales. Bien, vamos a continuar hablando de otras esencias más como son una que se llama ceratostigma. Esta flor la encontró el Dr. Bach en el Himalaya, porque aquí hago un paréntesis y les comento que el Dr. Bach pensó que si el ser humano se curaba con los medicamentos de patente o bien con otras vías alternas como es la homeopatía, el naturismo, la acupuntura, él pensó que debía haber algo dentro de la naturaleza muy sutil para tratar las emociones y de ahí surgió este sistema que son las flores de Bach. Bien, decíamos de esta flor, cerato, nos va a servir para cuando nosotros mismos no confiamos en nuestra intuición y decimos, tengo ganas de hacer esto, tengo este proyecto,
¿Lo haré? ¿No lo haré? Y tiende la persona a ser muy crítica de sí misma y entonces no confía en sus recursos internos y tiende a ir preguntando a sus amigos, a sus amistades, ¿cómo ves este proyecto? Y habrá personas que digan, no, pues es que está muy bien algo, pero aun cuando le están diciendo eso, la persona no confía en sí y entonces no se atreve porque piensa que nunca está a la altura de las circunstancias y que aún le falta seguirse preparando. Esta flor nos va a servir para poder escuchar nuestra propia voz interna y tener más confianza, tener más aplomo. Hay una flor más que se conoce con el nombre de Centauri. Esta flor sirve para aquellas personalidades que son tipo cenicienta. Sucede más en mujeres que en hombres. Las mujeres que son muy dadas a preguntarle a otras personas, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? A ver, te traigo esto, te doy esto, aquello más. Entonces las personas tienen una actitud servil y se olvidan de sus propias necesidades y van dejando sus necesidades a último, de modo que viven pendientes de las necesidades externas y cuando se olvidan de sí tienden a tener ese desfasamiento energético de que hemos hablado y en consecuencia les va a llevar a sentirse muy mal consigo misma, a sentirse que no son amadas, que no son necesitadas y que continuamente tienen que estar sirviendo a los demás. O también cuando tienen conductas no asertivas. Cuando alguien, por decir, vas a una comida y te invita un platillo que tiene carne de cerdo y tú no comes carne de cerdo, pero ahí estás con la sensación de malestar interno, no te puedes negar porque es mala educación. Son patrones mentales y entonces no hay un contacto interno de lo que siento con lo que pienso. Y esto genera un desfasamiento o ruptura del campo electromagnético con los consecuentes problemas. De ahí que todo este sistema terapéutico sea importante como preventivo. No sustituye a la medicina de patente, porque hay muchas veces que las personas ya tienen problemas reales, problemas concretos de un órgano disfuncional, un problema renal severo. Entonces, esta terapéutica sirve preventivamente y también complementario. La persona puede estar tomando y atendiéndose con la medicina de patente, pero también apoyarse con esta terapéutica que es verdaderamente eficiente. Yo les comento que por experiencia han llegado a consulta personas que se están atendiendo con el médico por algún problema de salud a nivel físico. Sin embargo, cuando estamos atendiéndola con este sistema, suele ser mucho más rápida la curación del paciente. ¿Por qué? Porque se está atendiendo al ser humano en forma integral. Y cuando la medicina está haciendo su efecto, la medicina de patente, porque además de esta terapia, ayuda a potencializar los efectos de la medicina de patente. Y entonces el paciente empieza a salir adelante y a recuperar su salud con mayor rapidez. Bien, pues hay muchas cosas muy interesantes. Esto es por lo que respecta a la línea vibracional, las esencias florales. Pero además, contamos nosotros con otros sistemas, como son la neurohipnosis, la terapia de liberación emocional. Esta terapia es muy interesante porque trabaja también sobre la estructura de energía, trabaja sobre diferentes puntos que se localizan en el rostro y a esta zona en la zona de hombros, brazos. Estimulando estos puntos se estimulan vías neurológicas y energéticas. Y a partir de ahí, acompasado con la estructura verbal, con las frases y palabras adecuadas que entran en la psique del ser humano, los resultados son también muy importantes, son verdaderamente tangibles. Nos quedamos con una frase del célebre Francisco de Quevedo. Él dijo: quien quisiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla en el alma. Que tengan excelentes días, que tengan excelente tarde